mostrar un poco lo que fue la arteria. Bueno, cuando vos quieras, Ahí Marce, va, vos me sí. des. Podés comenzar. Bueno, lo que les decía recién es que es una charla que tiene tres partes, y que las tres partes están unidas por una misma calle, que es la calle Florida, ¿no? Que es la arteria que durante fines del siglo XIX fue el lugar preferido, elegido por la élite porteña por ser la calle más elegante, el lugar donde se iban a establecer casas de familias patricias y concretamente dos de los más importantes, eh, digamos así, lugares relacionados con el arte, con el coleccionismo y con los museos que se instalan en la calle Florida. Uno es el nacimiento de nuestro Museo Histórico Nacional, el otro es la Casa Whitcomb, que fue la primera galería de arte que tuvo Buenos Aires y que durante tantos años fue la galería a la cual acudían, o una de las galerías a la cual acudía gran parte de los coleccionistas o gente interesada en el arte para ver las exposiciones temporarias o comprar sus obras de arte. Y después, indudablemente, que es uno de los lugares más emblemáticos que tiene, o que tenía, o que tiene en realidad, el patriciado porteño, que es el viejo Jockey Club, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ver el Jockey Club que estaba instalado en la calle Florida. Bueno, después del incendio que se dio en la década del 50, el Jockey Club pasó a la avenida Alvear y está en otra sede. Nosotros vamos a empezar con la calle Florida, como les decía, que es la calle elegida, o que fue elegida en realidad por la élite porteña a partir de 1860 aproximadamente, porque era un lugar donde comenzaban a instalarse los negocios más, llamémosle, elegantes, las joyerías, las casas de modas, se van a estar los primeros grandes almacenes o tiendas al estilo de París o de Milán. Si bien es cierto que la calle Florida, como calle, como arteria, existió desde siempre, ya desde la época de la colonia, lo que después se llamó calle Florida, era una calle que conducía hasta la zona del río. Tuvo muchos nombres, ¿no? Tuvo San José, Empedrado, del Correo, y en 1821 se la designó Florida, concretamente Florida porque en honor a una batalla que el ejército argentino había librado en el norte, que fue la batalla de Florida, y por eso se la bautizó. Pero no tuvo en la calle Florida hasta más o menos 1870 aproximadamente el valor simbólico o icónico que en realidad tiene o tuvo esta calle, porque como les decía, primero fue un lugar donde se fueron asentando los primeros negocios más importantes, llamémosle los negocios a los cuales acudía la alta burguesía para comprar moda, joyas, artículos de lujo, y que después se va concretamente a ir extendiendo también a otros rubros y a lo que nos atañe a nosotros concretamente es el arte, pero también fue un lugar donde se instalaron muchas mansiones de familias patricias, ¿no? Gran parte de las cuales hoy ya no existe, pero hay una que sigue siendo emblemática, que fue la casona de los Peña, que en realidad hoy es la sede de la Sociedad Rural Argentina que sigue estando en la calle Florida. Esta es una pintura, ¿no? Porque todavía nosotros estamos viendo una imagen de una Florida muy romántica, muy propia de esos años. Pero, a ver, acá nosotros, estas ya son fotografías históricas, si ustedes pueden ver, en realidad es una calle que fue la primera calle empedrada que tuvo Buenos Aires, o la primera calle, digamos así, pavimentada, pero era por empedrado, ¿no?
Eh, si ustedes miran ya las construcciones, algunos de los edificios que se encuentran a ambos lados de la vereda, se nota claramente ese tinte academicista o italianizante de grandes mansiones o grandes casonas propios de una sociedad que estaba, digamos así, encumbrada desde el punto de vista económico. También es muy interesante, esta es otra foto de 1888, y si ustedes aprecian, van a ver que fue la primera calle donde transitó el tranvía. Ustedes ven en la diapositiva, en la mitad, si ven carruajes propios de la época, a la derecha de ustedes van a ver los tranvías que circulaban por la calle Florida, y si ustedes, que es muy interesante observarlo, se fijan en detalle el atuendo de las mujeres, esas que están cruzando esta calle, bueno, en realidad son mujeres, digamos así, de la alta burguesía porteña, que era el lugar elegido por ellos, ¿no? La calle Florida tenía 10 cuadras, no tenía más, y en esas 10 cuadras se concentraba todo el poder económico y el poder simbólico que significaba pertenecer a esta élite porteña. Acá también estamos viendo otras fotos en 1904, y esta casa que está acá, esta casa que está acá, que todavía sigue estando, esta era la Casa de los Peña, lo que hoy es la Sociedad Rural Argentina. Nada más que, obviamente, la calle Florida muy cambiada actualmente, pero alrededor también hay otras grandes casonas de otras familias, pero la única que ha sobrevivido al paso del tiempo y a la demolición es esta enorme casona, que también los Peñas fueron grandes, grandes coleccionistas de obras de arte. Y acá es muy interesante, esto es la esquina, porque en realidad la calle Florida nacía en la Plaza San Martín, porque así como en un momento determinado, después de la época de la fiebre amarilla, las grandes familias patricias que vivían en derredor de la Plaza de Mayo eligieron instalarse en zonas más al norte. Bueno, algunas se van a instalar indudablemente sobre la avenida, sobre la calle Florida, y después van a elegir concretamente la zona que estaba, digamos así, en derredor de la Plaza San Martín, y ahí se van a levantar esos magníficos edificios o grandes palacetes que todavía hoy, por supuesto, están, nada más que están convertidos en entes públicos, ¿no? Como es el Palacio Anchorena, la actual Cancillería, el Palacio Paz, que es el Círculo Militar de la Nación, el Palacio Aedo, que está enfrente o a un costado del Palacio Paz, que hoy es la Administración Nacional de Parques Nacionales, ¿no? Pero es muy interesante que ustedes miren esta foto, que es una foto realmente muy, muy linda, y si ustedes ven, van a ver que en la esquina, actualmente en ese lugar hay otra escultura, que no es esta, ¿no? Que es actualmente está la escultura de Echeverría. Pero bueno, esta es la escultura del Falucho, que está, digamos así, diseñada y realizada por Lucio Correa Morales, que fue uno de nuestros más grandes escultores, o los primeros escultores de la generación de 1890, que se formó en Europa, viene a la Argentina, y esta escultura, que es el falucho de pie sosteniendo la, la bandera, es la primera escultura en bronce que se funde en la Argentina, porque en general gran parte de toda la obra que se hacía, o muchos que lo hacían en Europa, utilizaban las grandes fundiciones, especialmente las parisinas, y desde ahí las mandaban. Es más, Lucio Correa Morales manda también algunas cosas que había hecho en Europa. Pero este falucho de cuerpo entero, que es una muy linda escultura, fue la primera fundición que se hace en Argentina. Por supuesto que después hay muchas versiones, ¿no? ¿Por qué reubicaron esta escultura, ¿no? En realidad actualmente está en Santa Fe y Luis María Campo, en la zona donde están instalados el Hospital Militar Central y gran parte de los edificios ocupados por oficiales de nuestro Ejército Nacional. Y otros dicen que en realidad, como Falucho era morocho, era mulato, en realidad molestaba o no parecía que fuera un lugar
tan apropiado para que estuviera esta figura alrededor de todas estas familias patricias. Bueno, uno, más allá de esta anécdota, lo cierto es que si ustedes miran, aquí nacía la calle Florida y durante 10 cuadras se desarrollaba y se instalaron, como les venía diciendo, enorme cantidad de negocios, galerías, galerías que indudablemente se levantaban o se construían o se edificaban al neto gusto europeo, especialmente al francés y al italiano, ¿no? Vamos a ver cuando veamos las galerías Beaumarchais, que en realidad, si bien es cierto que es toda una gran caja afrancesada, tiene la inspiración en las galerías Vittorio Emanuele II de Milán, pero también se van a instalar, también se va a instalar ahí las galerías Gatti Chávez, las galerías Harrods, que obviamente eran sucursales de grandes firmas y grandes galerías londinenses. Acá también estamos viendo otra, que es la que yo utilicé en realidad para el afiche que tan maravillosamente me hizo Marcela, para que ustedes vean el conjunto. En realidad era una calle, pese a que la fotografía es una fotografía muy antigua, si ustedes miran la caja muraria de todos los grandes edificios que se encuentran sobre ella, son grandes edificios, algunos de rentas y otros grandes mansiones, ¿no? Como les decía, de familias que eligieron este lugar para levantar sus casonas. Acá estamos viendo otra vista, muy pero muy bella, de la calle Florida, ¿no? Con estos edificios tan imponentes, muchos de los cuales actualmente ya no existen o han sido totalmente transformados. Y en realidad es una parte, esto es la Plaza San Martín, acá comienza la calle San Martín, es parte, todavía no está terminado, es una parte muy pequeña de lo que es el Palacio Paz. Durante el centenario, que es un momento muy particular de la historia que estamos contando, en 1910, es un momento donde gran parte de la, digamos así, de la sociedad y de la cultura argentina va cambiando claramente de paradigmas, ¿no? Ya había pasado la gran crisis de 1890, que tan fuertemente golpeó a la economía argentina, y Buenos Aires ya era una ciudad que también estaba, digamos así, había sido elegida, por llamarlo así, por una enorme cantidad aluvional de inmigrantes, especialmente de la colectividad española y de la colectividad italiana. Ustedes piensen que entre 1880 y 1890, en esos 10 años, llegan a la Argentina 1 millón de inmigrantes, y en 1910, que es el momento del centenario, la mayor colectividad que había era la colectividad española, que en Buenos Aires solamente tenía 300.000 personas, y en el resto del país, o sea, toda la gran colectividad española que estaba en la Argentina eran 600.000, en la mitad estaba asentada en Buenos Aires. Y estos inmigrantes que llegaron a la Argentina y que llegaron y se instalaron en Buenos Aires, se va a producir un cambio social muy, muy particular, porque muchos de ellos dedicados al comercio, dedicados a la parte de negocios, logran ascender socialmente de manera muy vertiginosa. Muchas de esas familias de inmigrantes van a tener enormes fortunas, enormes fortunas. Es más, Carlos Pellegrini, digo bien, el presidente Carlos Pellegrini es el primer presidente hijo de un inmigrante, que había sido Carlos Enrique Pellegrini, ese artista plástico francés que nosotros habíamos visto en clases anteriores. Bueno, esta gran sociedad porteña, criolla, tradicional, patriarcal, bueno, se va a encontrar en un momento particular
bastante en conflicto con toda esta gran masa de inmigrantes, de los cuales muchos indudablemente le empiezan a cuestionar sus lugares de privilegio y empiezan a competir con ellos, también en los espacios simbólicos, en los espacios de poder. Piensen ustedes que el lugar donde se reunía el alto patriciado porteño era el Club del Progreso. Más adelante va a ser el Jockey Club, y muchos inmigrantes con enormes ¡Qué bronca! fortunas que, ¿cómo? Con grandes fortunas que van a tener enormes mansiones, bueno, van a empezar también a rivalizar con este grupo de élite, no solamente a la escala social, sino también en el valor de privilegio o de estatus que le da el arte. Y eso es una cosa muy particular que vamos a ver ahora, cómo va cambiando claramente esta mirada. Piensen ustedes que la generación del 80, esa que empieza con Roca y termina con Victorino de la Plaza, es una generación anticlerical por excelencia y fundamentalmente antihispánica, ¿no? Para ellos toda lo que es la cultura española significaba el atraso, digamos así, la iglesia más ortodoxa de España, el atraso, casi como una cultura propia del medioevo, mientras que la generación del 80 privilegió claramente lo que era su mirada hacia los espacios de Francia y de París. Antes de la generación del 80, antes de los festejos del centenario, unos cuantos años antes, bueno, ese paradigma que había tenido la generación del 80 empieza a cuestionarse de manera muy, pero muy importante. Piensen ustedes que de ser España el lugar más atrasado, durante la generación del 80, España ya era la madre patria. O sea que había un cambio muy, pero muy importante. Y es así como intelectuales, escritores, pensadores argentinos, inclusive artistas, comienzan a mirar España y comienzan a mirar el legado español en América como, con valoración, ¿no? Entre ellos, indudablemente, una de las figuras trascendentes en este gran cambio de paradigmas va a ser Ricardo Rojas, entre otros tantos, ¿no? Acá es otra foto interesante, bueno, acá ya estamos viendo claramente lo que es la casa Gatti Chávez, ¿no? Que fue en su momento la galería más importante, junto con Harrods, que estaba enfrente, ambas filiales europeas, ¿no? Vamos a ver también ahora, y ya dejamos la calle Florida, pero es decir, en ningún momento me voy de Florida, eso quiero que entiendan. Es decir, si bien no voy a hablar ahora de la calle Florida, todo lo que voy a ir compartiendo con ustedes tuvo su lugar y su gran trascendencia en la calle Florida. Por eso esta pequeña introducción. ¿Se acuerdan que yo les decía que hasta el circuito artístico que nosotros hoy conocemos, o que para nosotros es absolutamente normal, museos de arte, de todo tipo de arte, galerías, marchand, exposición, vernissage, grandes remates, todo el mercado del arte, bueno, es una cosa mucho más nueva. En este periodo, indudablemente, si bien es cierto que han habido exposiciones, pero no había lugar donde exponer, no había ni grandes galerías de arte, no habría museos de arte, ni tampoco había casas dedicadas profesionalmente al arte. Cuando digo casas profesionalmente al arte, digo galerías que están administradas, dirigidas por marchand y que se hacen los grandes remates. En general, las grandes exposiciones se hacían en esto que algunos llamaban la cultura del bazar, se hacían en grandes negocios de artículos importados. Si bien le podemos decir de manera genérica algo así como ferreterías, no es el concepto de ferretería como la conocemos hoy, sino esas grandes casas de decoración donde la sociedad porteña compraba, bueno, los papeles para tapizar, las sedas, los bibelots, las arañas, es decir, todo material suntuario para decorar o para llevar a sus casas, y también en los grandes escaparates o en las grandes ventanas se aprovechaba y se exponía
a la vista del público las obras que hacían los primeros artistas argentinos, porque particularmente tenemos que entender que más o menos a partir de la década de 1840, 1850, 1860, tanto la provincia de Buenos Aires empieza a becar artistas jóvenes para que vayan a estudiar a Europa, y son muchos los becarios que pasan varios años y que permanentemente están mandando cuadros a Buenos Aires como una manera de mostrarle a la gente en qué se invertía el dinero que el Estado estaba poniendo para el mantenimiento y para que estudien estos jóvenes en los grandes centros artísticos, ¿no? Primero fue Italia, fundamentalmente, porque Italia era la cuna del arte. Después, indudablemente, va a comenzar siendo Francia, y ya a partir de 1890, y sobre todo con esto que estábamos hablando de los cambios paradigmáticos con respecto a la cultura hispánica, este gran viaje iniciático que se hacía a París también incluía España y visitar talleres de grandes pintores españoles e importantes. Como le decía, hubo muchas exposiciones. En 1888 fue la primera exposición de pintura francesa y de pintura española que se hace en Buenos Aires. La española se hace en la Cámara de Comercio de España, la francesa se hace en el Jardín Florida, que era un lugar que pertenecía a la familia de los Bullrich, pero que no tuvo en realidad gran repercusión, ni tampoco hubo gran cantidad de ventas, ni fueron exposiciones con mucho éxito. Entonces, el mundo de artistas necesitó empezar a pensar, porque ese era el pensamiento propio de la cultura de este momento, que un país civilizado, un país que aspiraba a ser un país de progreso, como lo pensó la generación del 80 y las posteriores, con respecto a la Argentina, tenía que tener un público educado en el gusto y artistas formados y museos en los cuales poder exhibir obras tanto nacionales como europeas. Por eso le decía que muchos de los coleccionistas que fuimos conociendo, ellos entendían que era como una misión patriótica, comprar esa gran cantidad de obras que se compraban en Europa, no siempre buenas obras, como ya lo habíamos visto, pero su misión era traer a Buenos Aires y permitir a los jóvenes artistas o que tenían inquietudes de artistas, en realidad educar el gusto, ya que era muy difícil a veces, o solamente algunos privilegiados podían viajar a Europa y visitar los grandes museos o las galerías o los talleres de artistas. Y es así como van a ir formándose pequeñas agrupaciones. Una de las más importantes, que es la base de todo lo que va a ser, es esta, que es la Sociedad Estímulo de Bellas Artes. La sociedad, diríamos así, decana de todo lo que va a ser nuestra historia del arte, que como dice ahí, bueno, el 23 de octubre de 1876 se concentra o se conforma. Y acá si miramos a estos pintores, en realidad están los pintores más importantes de lo que nosotros podríamos decir los grandes maestros, ¿no? Empezando por Eduardo Schiaffino, que está acá, siguiendo por Eduardo Sívori, por José Camania, por Ángel de la Valle, por Mendilarzu, y bueno, por Rossi, grandes artistas, falta mucha gente todavía, que ellos muy inquietos veían la necesidad clara de conformar estos organismos en pos de la creación de un arte. No se hablaba de un arte nacional, el que más va a hablar de arte nacional y lo demás va a ser un médico argentino convertido en pintor que fue Cupertino del Campo, que después lo vamos a ver. Pero el líder de gran parte de todo este pensamiento, indudablemente, era Eduardo Schiaffino y Sívori. Es así que esta Sociedad de Estímulo de Bellas Artes tiene varios logros, muy pero muy importantes para nuestra historia del arte. La primera de todos es la primera revista de historia del arte, o la primera revista de arte que se publica en Buenos Aires, que es El Arte en el Plata. Salieron pocos números, creo que salió uno o dos números, no recuerdo bien, pero lo importante era la necesidad de, no era muy fácil conseguir revistas que vinieran de Europa, aunque venían revistas de Europa.
Lo importante era ser una revista propia, una revista que permitiera obviamente a un grupo elegido, un grupo de élite, siempre estamos hablando, y a través de la suscripción entrar en contacto con toda la actualidad, los movimientos, el mundo del arte que se estaba dando no solamente en Europa, sino en Buenos Aires, ¿no? Es una revista quincenal, que no solamente habla de arte, sino también habla de literatura, también de música, los adelantes, una revista que, y vuelvo a repetir, es decana dentro de las revistas, porque es la revista hecha en Buenos Aires, es la primera revista argentina de arte, y como repetí, venían revistas de Europa, pero eran revistas que estaban impresas en Francia, en Italia, y que llegaban también por suscripción por muchos de los, digamos así, interesados o coleccionistas que las compraban. Pero nunca se había hecho en Buenos Aires. Y también es muy interesante que se arma, o se crea lo que se llamó la Academia Libre de Bellas Artes, que era una institución que dependía de la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, que dependía y que daba clases de pintura y sobre todo con modelo vivo. Yo puse esta porque a mí me encanta, sobre justamente el estudio de las mujeres en el arte argentino, ¿no? Porque uno piensa, generalmente siempre habla de pintores hombres, pero hubo una gran playa de pintoras y de escultoras argentinas y que merece la pena conocerse. Por eso elegí esta foto y no puse la Academia Libre de Hombres. Esta es de mujeres con un modelo vivo, nada más que vestida, donde estaban trabajando estas mujeres. En 1895, voy pasando rápido porque es muy largo, en 1895, en junio de 1895, 16 de julio, se logra, después de muchos intentos, hubieron 5 intentos, crear un museo de arte, crear nuestro museo de arte durante la presidencia de José Evaristo Uriburu. Yo transcribí, porque me pareció interesante, uno de los considerandos del decreto de fundación, ¿no? Y simplemente puse en bastardilla esto con el adelanto intelectual de la nación. Porque en realidad Buenos Aires ya se había convertido en una gran metrópoli. Y quiero agregar, porque después me voy a olvidar, sino ya los artistas europeos, tanto franceses como también españoles, habían puesto la mirada en Buenos Aires en la burguesía, porque veían que en realidad era una ciudad pujante, donde, con una gran movilidad social y donde había familias de la alta burguesía deseosos de justamente de comprar obras. Por lo tanto, los artistas vieron con muy buenos ojos comerciales, por supuesto, este lugar. Entonces, no solamente van a promover, mandar grandes exposiciones para que se puedan comprar obras en Buenos Aires, sino también aceptaban de muy buena gana a muchos que viajaban a París o a Londres o a España también, Italia, por supuesto, y que visitaban los talleres y compraban obras. Pero Buenos Aires era un lugar que ya estaba siendo visto con una mirada muy interesante para los artistas. Si bien es cierto que quien ganaba en rivalidad y tenía muchísimo más poder adquisitivo era la alta burguesía norteamericana. Y muchos artistas, ya vamos a ver, prefirieron la burguesía norteamericana antes que la burguesía porteña, porque en realidad allá había mayor cantidad de digamos así, de familias de mucho poder adquisitivo y de mucho más dinero. Por lo tanto, algunos privilegiaron su presencia en Estados Unidos. Vamos a ver el nacimiento del museo. Indudablemente la figura sigue siendo clave. Muchas veces me van a escuchar hablar de él porque indudablemente es el padre de la historia del arte para nosotros, es una figura rectora, y que, bueno, quienes somos historiadores del arte, no podemos no
no tener por Eduardo Schiaffino esta mirada tan particular. Esta es una foto muy linda de Eduardo Schiaffino, ¿no? Un gran dandy, un hombre absolutamente exquisito que yo les comentaba, que vivió muchos años en París. Ustedes se acuerdan, yo les conté el año pasado esa situación a veces incómoda entre José Prudencio de Guerrico y Eduardo Schiaffino, porque bueno, Guerrico era un hombre de una posición económica y de una fortuna inmensa, no así Schiaffino, aunque era de una familia, digamos así, burguesa importante, pero no terrateniente como era Guerrico u otros. Entonces, permanentemente había dinero, y se acuerdan que yo les contaba que Schiaffino se quejaba de que no podía vender mucha obra, entonces no le podía devolver mucho dinero. Pero Eduardo Schiaffino fue un hombre muy inquieto, fue una de las figuras trascendentes para nuestra historia del arte, el gran primer crítico de arte. Eh, eh, Hay un trabajo que es un clásico, que es El gusto artístico de Buenos Aires, que se publicó en el diario La Nación en el centenario, y que hoy es digamos así, un texto de consulta, por supuesto muy superado, indudablemente, pero sigue siendo un texto de consulta que no se puede no consultar. Fue corresponsal en Europa del diario El Diario de los Laines, como habíamos visto. Entonces es una figura muy inquieta, un hombre absolutamente exquisito, totalmente afrancesado. Es más, vamos a ver más adelante que uno de los grandes Marchand españoles que vienen a Buenos Aires, que es José Artal, lo acusa a Schiaffino de hispanófobo, porque tenía un rechazo, no era demasiado adepto al arte español, si bien es cierto que lo valoraba, pero él tenía su privilegio fundamentalmente con el arte francés y especialmente con lo que se llamaba el arte moderno, ¿no? Y fue consejero de varios coleccionistas, particularmente de Aristóbulo del Valle, pero él fue en realidad la figura que logra lo que durante 5 intentos no se pudo lograr, que fue crear el Museo de Bellas Artes. Y va a ser su primer director. Y en realidad, esos 10 años que él está como director del museo, hace una obra absolutamente increíble porque estaba solo. Él mismo en las cartas decía que él era portero, empleado, director, limpiaba. Él era solo, no tenía casi colaboración. Sin embargo, puede darle a este primer museo, si bien es cierto que no tenía las concepciones de la nueva museología en arte, pero logra que Buenos Aires tenga su Museo de Bellas Artes, lo que hoy es nuestro Museo Nacional, nada menos, ¿no? Y es así como lo mismo va a ser en historia la figura de Enrique Udaondo, ¿no? Que también otro terrateniente, otro gran coleccionista, creador y fundador de los museos del complejo de Luján. Bueno, Schiaffino era un hombre que permanentemente viajaba, peleó mucho con la administración pública, sobre todo para que le dieran presupuestos para comprar obras, porque indudablemente había que comprar obras no solamente originales, sino también copias, porque en realidad lo que él intentaba en ese momento, y con un cierto criterio bastante moderno a la manera de los museos franceses, era, si bien es cierto que no se hacía como se hace hoy en las grandes exposiciones de los museos de arte, digamos así, exposiciones cronológicas o temáticas, donde los visitantes puedan ir entendiendo la evolución que tiene la historia del arte. Schiaffino no tenía tanta obra. Entonces, vamos a ver que en realidad lo que hizo fue una exposición que fue cambiando con el tiempo, pero con una intencionalidad absolutamente, eh, digamos así, moderna, y con el sentido de dotar a Buenos Aires de un museo como vehículo para lograr el progreso y la civilización. El lugar elegido en realidad es esto, que son las Galerías Bon Marché. Las Galerías Bon Marché, que hoy ustedes conocen, bellísima por cierto, que está muy reformada por cierto, lo que son las Galerías Pacífico, en Buenos Aires, Florida y Córdoba. Bueno, este es el edificio que, a la manera de las grandes galerías italianas, Vittorio Emanuele II en Milán, se quisieron hacer acá, y que bueno, en realidad el primer diseñador es un arquitecto
Le Verger, pero que en realidad quien la levanta, quien la construye, quien termina todo su proyecto, es el ingeniero Emilio Agrelo, que era argentino, ¿no? Y esta es la primera sede del Museo de Bellas Artes, que en realidad era una galería privada, era una galería donde nunca funcionó, nunca terminó de funcionar. Es más, no se pudo inaugurar como galería porque en realidad estamos hablando de 1880 y estábamos próximos al gran al debacle económico de 1890, por lo tanto fue un momento muy particular de la historia. Entonces se aprovecha este edificio que estaba vacío en realidad, no tan espectacular como quienes conocemos o quienes hayan visitado la Galería Pacífico están hoy, después de todas esas enormes intervenciones que ha tenido, ¿no? Pero era un edificio de gran prestigio en la calle Florida. Entonces, no solamente en el primer piso se elige o se destina este espacio para albergar lo que va a ser el Museo de Bellas Artes, sino que también ahí se instala la Sociedad Estímulo de Bellas Artes, también ahí se instala la Academia Libre de Dibujo y Pintura, van a tener en el último piso sus ateliers, sus talleres, algunos de los grandes pintores, Ángeles de la Valle, Víctor de Paul, que es un gran escultor, aquel que hace esa famosa cuadriga de bronce que está en el Congreso de la Nación, bueno, otros artistas. Y durante muchos años se instala. El problema era que esto había que alquilarlo y había que, diríamos así, como prepararlo para un museo. Entonces eran gastos muy grandes, no tenía buena iluminación, hubo que hacer muchas intervenciones, y todo el archivo esquiafino que se conserva en el Museo Histórico Nacional, en el Museo de Bellas Artes, las cartas que a veces se cruzaba o con el presidente de la Comisión de Bellas Artes, que era el que regulaba los gastos que tenía el museo para las compras, y el Estado Nacional, las peleas y las dificultades que siempre hubieron y que siguen habiendo en nuestro sistema cultural para conseguir fondos, ¿no? Lo cierto es que en esta galería entonces nace o se instala el Museo de Bellas Artes, que va a estar 10 años acá. Acá este es el afiche original, o pergamino, como se lo quiera denominar, que sirvió para que los, digamos así, visitantes, los primeros personas que asistieron el 25 de diciembre de 1896 pudieran firmar. Y si ustedes ven ahí un poema, ese poema está dedicado, en realidad lo escribió Rubén Darío y se lo dedica a Eduardo Schiaffino, hablándole, bueno, hace toda una metáfora muy al estilo de Darío, de la importancia gigantesca de este hombre en progreso del museo. Hay firmas, bueno, que son absolutamente emblemáticas para nuestro arte, y esa alegoría, esa acuarela, es de Valerini, también un importante pintor de Buenos Aires, argentino. Y ahora vamos viendo cómo eran las salas. Tienen que entender que son fotos de 1895, así que son fotos a veces muy difíciles de ver, pero que bueno, que muestran lo que era nuestro museo. Y hay un hombre sentado, bueno, era Schiaffino, él estaba Schiaffino, que era todo, el que hacía las fichas, el que hacía los catálogos, y él va a ser el primer gran catálogo de la exposición. El museo nace en realidad con dos colecciones muy importantes, la colección de Adriano Rossi y la colección de José Prudencio de Garrico, más o menos unas 80 obras. Y rápidamente comienza a crecer el acervo porque muchos donan, hay una fuerte campaña de compra que logra Schiaffino que el Estado le dé dinero para comprar a los coleccionistas o comprar pintura en las galerías que estaban en Buenos Aires o en varios viajes que él hace a Europa comprando. Schiaffino también compró mucho calco. En realidad, si ustedes van a la zona del Aeroparque en Buenos Aires, está el Museo de Calco Caferata. En realidad, todos esos grandes calcos de las grandes esculturas, digamos así, de artistas universales, ¿no? Como el Moisés de David, de Moisés, o el David de Miguel Ángel, y tanta cantidad, bueno, todo eso lo compró Schiaffino en sus viajes, que eran destinados al Museo de Bellas Artes para ir pudiendo completar
diríamos así, un guión museístico, museográfico, pero que después indudablemente formó lo que hoy es el Museo de Calcos de la Nación. Acá estamos viendo, como ustedes ven, son fotos absolutamente, a mí me emocionan ver esto, porque bueno, imagínense que la profesión nuestra de los museos y ver el origen del museo más importante de nuestro país en arte, y ver así, y el esfuerzo tan grande, porque yo estoy haciendo un resumen absolutamente pequeño de lo que fue esto, ¿no? Si ustedes miran, en realidad no hay un criterio museográfico ni de la nueva museología con obras puestas de una manera donde la obra adquiera dimensión, se pueda mirar con distancia, sino que en realidad es un gran conjunto de piezas valiosas, algunas, otras no tanto, y mezcladas. Acá hay muchos estilos mezclados. Desde ese jarrón de Sèvres que está ahí, que formaba parte de la, digamos así, de la sección de arte decorativo que también tenía el museo, como también tenía una parte de abanicos y piezas de uso, piezas valiosas, pero que eran más que nada de uso personal, y no objetos, sí objetos de arte, pero no cuadros o esculturas. Si ustedes miran y pudiéramos ver o acercarnos, veríamos que hay una gran variedad, no solamente de estilos, sino de escuelas y de técnicas. Por ende, es un gran abarrotamiento de piezas. Acá tenemos otra imagen en las galerías Bon Marché, con enormes cuadros, muchos de ellos, como les decía, aportes de familias o de coleccionistas, u otros que se habían logrado a través de las compras, ¿no? Es muy interesante, esta es otra vista. Acá tenemos, como les digo, este gran jarrón, esta gran crátera o jarrón de Sèvres. Y acá, si nosotros miramos, hay un cuadro clave para la pintura argentina, que es La sopa de los pobres de Giudice, ¿no? Que dicho sea de paso, cuando se compra esta obra, porque en realidad hubieron dos pintores que pintaron dos obras muy importantes en el mismo momento y ambas en Francia. Uno fue Reinaldo Giudice, que es el que pinta La sopa de los pobres, maravillosa, y el otro, un pintor poco conocido, pero que es un pintor absolutamente espléndido, que es Graciano Mendilarzo. Algunos le dicen el pintor maldito, se suicidó muy joven, tenía 38 años cuando vuelve de Europa, y que pinta un cuadro que también está en el Museo de Bellas Artes, pero que se llama El asesinato de Pizarro. Un cuadro muy, pero muy importante. Y al momento de que los dos exponen los cuadros, Mendilarzo estaba muy expectante de que el Estado, a través de Schiaffino, comprar ese cuadro, ¿no? Con una temática, eh, digamos así, histórica, y no, en realidad Schiaffino se define por Giudice y compra este cuadro. Ambos son maravillosos, ¿no? Ambos son maravillosos, pero con una diferencia tremenda desde lo anecdótico. Esto en realidad es una escena de pobres en la zona de Venecia, maravillosamente bien pintado, ¿no? Por eso el título, La sopa de los pobres, es impactante verlo. Mientras que el otro es un tema de historia, que parece una escena de una ópera italiana, el asesinato de Pizarro, pero ambos cuadros muy valiosos. Bueno, por eso digo, si ustedes miran, acá hay cuadros religiosos, hay cuadros de paisajes, acá hay un cuadro también en Argentina, que en realidad, si no me equivoco, este es el de Blanes, que tiene que ver con la campaña del desierto. Bueno, no sé, es decir, hay una gran mezcla de obras que no tenían un criterio museológico, pero que en realidad era lo que había, porque el mismo Schiaffino se quejaba de que había humedad, de que había poca luz, porque no había ventanas, y que no había tanta cantidad de paredes para colgar los cuadros, así que tenía que hacer tabiques. En realidad fue un trabajo, como muchos de los museólogos que hemos hecho alguna vez, tratar de buscar la mejor manera posible de preparar o armar una exposición lo más dignamente posible, ¿no? Lo cierto es que en un momento determinado, Bon Marché, bueno, se tiene que dejar, porque en realidad, como les decía, estaba alquilado, y gran parte del edificio de Bon Marché lo va a comprar Ferrocarriles, creo que es del Pacífico.
creo que era del Pacífico del Sur, no me acuerdo bien ahora el nombre. Lo cierto, bueno, una empresa muy importante de ferrocarriles. Por ende, había que buscar otro lugar porque era absolutamente inminente dejar ese espacio donde estaba en las Galerías Montmartre y buscar otro lugar. Y pusieron la mirada en algo también nuestro. Esto es la Exposición de París de 1889, la gran exposición mundial, la primera gran exposición mundial de 1889 que festejaba o celebraba o recordaba, la Revolución Francesa, ¿no? Y acá vemos, bueno, obviamente el emblema del modernismo en ese momento, vemos la Tour Eiffel, ¿no? El símbolo que sigue en pie y sigue siendo la figura icónica de lo que es París. Y ahí, en ese predio grande, enorme, hay muchos de los pabellones que los países habían mandado construir para mandar sus muestras, sus grandes, digamos así, expresiones tanto de la industria, de la agricultura, de la ganadería, bueno, y por supuesto del arte. Y la Argentina también participa con un pabellón muy, pero muy importante en un lugar muy destacado. Si ustedes siguen mi cursor, lo van a ver, este es el pabellón argentino. Este que está acá es el pabellón argentino, que está justo enfrente, dentro de lo que se llamaría el campo de Marte, ahí en el, debajo de la Tour Eiffel en París, ¿no? Acá hay muchos otros grandes edificios. Bueno, este pabellón, que era un pabellón enorme, en realidad, lo manda, es Roger Ballou, es un arquitecto francés que es contratado por el Estado argentino para construir un enorme pabellón que, que albergue lo que se iba a mandar, que iba a ser absolutamente. Yo ahí me equivoqué y puse desmontado. No, acá lo están montando. Eso fue un error mío y después me olvidé de corregirlo. Ustedes miran, van a ver las estructuras, que es de hierro, vidrio, hermosas, mayólicas, que lo van a ver. Y si ustedes miran detrás, claramente van a ver la estructura de la Tour Eiffel que está marcando así el panorama. Acá se estaba construyendo ese gran pabellón argentino que va a estar hasta en 1892, bueno, en realidad estaba totalmente, no sabían qué hacer. La Argentina en un momento cuando lo terminó de usar, lo quiso vender, nadie se lo quería comprar, entonces en un estado no demasiado bueno, decidieron desmontarlo completo, traerlo a Buenos Aires y lo van a volver a montar en lo que hoy es la Plaza San Martín. Y ahí estuvo este pabellón, que después tuvo otros destinos, y que en ese nuevo pabellón va a continuar nuestra historia del Bellas Artes. Bueno, este es el pabellón argentino. Es un pabellón fantástico, por cierto. Era la época, imagínense ustedes la época de gloria de la Argentina, ¿no? Estamos hablando de 1889. Un pabellón imponente, desde el lugar que se los vea. Si ustedes miran, van a ver en mayólicas, acá están los escudos argentinos dominando, y después, bueno, grandes vitrós, grandes obras escultóricas en bronce, enorme cantidad de mayólicas y mosaicos. Es una pieza magnífica desde todo punto de vista y que durante mucho tiempo estuvo abandonada en realidad y no se sube. Hasta que en 1892 se decide, bueno, desmontarlo totalmente, ya que no se sabía qué hacer, ya que no lo pudieron vender, nadie se lo quería comprar en Francia o en ningún país, traerlo a Buenos Aires. Entonces lo traen a Buenos Aires y lo instalan. Esta es la Plaza San Martín, que es una toma aérea. Esto es, creo que es 1912, creo que es esto. No, sí, perdón. Acá está el monumento a San Martín, que está en la plaza. Si ustedes miran, este es el Gran Palacio Paz, hoy Círculo Militar. Este es el Palacio Edo, donde está la Administración de Parques Nacionales, la Gran Plaza, y esto que está acá es el Hotel Plaza, el hotel más emblemático de Buenos Aires. Y acá lo tenemos al edificio justamente del pabellón argentino. Y en este pabellón argentino también se va a instalar la Sociedad Estímulo de Bellas Artes,
Y ya acá ya no va a estar Schiaffino tiene fuertes diferencias con la Comisión Nacional, especialmente con José Semprún, que es el presidente, entonces de, se aleja de la dirección del museo. Hay un interinato muy corto de Carlos Uber-Bühler y después se asume que va a estar hasta la década del 30 aproximadamente Cupertino del Campo. Como les dije, que también era médico y fue un gran artista plástico. Bueno, y ahora vamos a ver adentro. Bueno, esta es la foto del pabellón argentino en la Plaza San Martín, visto desde otro costado, imponente por cierto, y vamos a ver lo que eran las salas. Las salas también, en realidad, tampoco lograron tener una mayor, diríamos así, dimensión museológica, pero bueno, en un espacio más grande, no tenía tampoco tanta iluminación, si bien es cierto que había mucho vidrio, y acá claramente, bueno, acá, entre otros cuadros importantes, este que está acá es un cuadro, diríamos así, fundante de nuestra historia del arte, es La Vuelta del Malón, de Ángel de la Valle, ¿no? Y ahí hay algunos que uno más o menos puede vislumbrar. Y acá debajo, otro cuadro fundante de nuestro arte, que es Sin pan y sin trabajo, de Ernesto de la Cárcova, ¿no? Acá está el Margot, de Eduardo Schiaffino, bueno, hay otras pinturas que por ahí se van viendo. Acá lo volvemos a ver desde otro ángulo. En realidad, todo esto es en el pabellón argentino, estos dos cuadros. Vuelvo a repetir, no hay un criterio ni de escuela, no hay un criterio de estilos o temático, como generalmente se suele utilizar cuando se arman las grandes muestras, ¿no? Esto en realidad es una exposición de todo el patrimonio, que era un patrimonio muy, pero muy grande. Schiaffino llegó a lograr más de 700 obras, empezando con 60 o 70 que había empezado cuando comienza en Beaumarchais. Acá tenemos otra, sigue siendo el pabellón. Todas estas esculturas que están acá, como el Auriga, este es el Auriga que está en Delfos, bueno, todos estos son calcos de yeso, que eran los que traía o los que él compraba en sus grandes viajes para educar el gusto y para que los estudiantes pudieran tener la referencia. Está el Moisés, está el David, está la Piedad de Miguel Ángel, bueno, es enorme cantidad, y bueno, gran parte de esa colección está en el Museo de los Calcos, que está ahí en la zona del aeropuerto, ¿no? Bueno, como ven, una enorme cantidad de cuadros puestos de manera continua, es decir, si bien es cierto que hubo un cierto criterio, pero no era un criterio, está mezclado pintura argentina con pintura europea, están mezclados paisajes con naturalezas muertas, hay de pronto, como habíamos visto, una vuelta del Malón y debajo Sin pan y sin trabajo. Vamos a ver otra imagen que tenemos acá. Otra también, de vuelta, aparece ahora otra vez acá, aparece el jarrón de Sèvres que habíamos visto en la obra. Y si ustedes, bueno, debe ser porque yo conozco la obra, ¿no? Pero si ustedes se acuerdan, acá hay un cuadrito, apenas visible, que es La Dama y el Toro, de famosa obra de Eduardo de Aristóbulo del Valle, que tanto escándalo provocó cuando se hizo en el Palacio Hume. No sé si ustedes se acuerdan de esa pintura tan particular, ¿no? Bueno, si ustedes miran, bueno, en realidad el pabellón tenía dimensiones muy particulares, había claraboyas, grandes espacios de luz, había mucho mayor espacio, pero indudablemente no era un edificio pensado y, digamos así, útil para convertir en un museo de arte, ¿no? Sigo con el pabellón argentino, que tenemos otras vistas de lo mismo. Una de las cosas que se quejaba, y que es obvio, imagínense en invierno el frío que hacía acá adentro. Y la humedad, porque indudablemente, imagínense estos espacios, estos edificios absolutamente inmensos, que tienen grandes metros cúbicos de espacio, cómo hacían para que la gente en invierno caminara y no se enfriara, no sufriera el frío. Vimos que Schiaffino habla de eso también, ¿no? Acá estamos viendo otra parte,
son fotos que yo amo profundamente, son fotos del Archivo Histórico de la Nación, ¿no? Y que ustedes si quieren las pueden googlear porque también aparecen en Google, ¿no? Pero que habla de toda nuestra historia, vuelvo a repetir, la historia que en lo que a mí me atañe, que es la historia del Museo de Bellas Artes, ¿no? Y en 1932, bueno, se decide también, porque obviamente el pabellón argentino tiene que ser trasladado, parte del pabellón argentino va a ir a lo que es la sociedad rural, donde se hacen los grandes, enfrente de la Plaza Italia, de Plaza Italia, ahí en Palermo hay una parte que quedó del viejo pabellón argentino, que está sobre la avenida Santa Fe. Y en 1932 se traslada ya de manera definitiva a la sede actual, ¿no? Acá estamos viendo cuando se desmonta, están desmontando, bueno, acá se vuelve a ver el Palacio Paz, el hotel Plaza, acá está el edificio que, bueno, está siendo directamente desmontado y para llevarse a otro destino. Y el traslado es en que ustedes ya lo conocen, es una foto del año 37-38, es una foto muy, muy interesante, que muestra lo que eran las casas de las viejas bombas de obra sanitaria, ¿no? Porque en realidad era eso, las bombas de agua, que justamente quien tiene a su cargo toda la estructuración y la reestructuración para poner en funciones y poner en valor este edificio es el arquitecto Busquiazo, ¿no? Que es el que realmente logra convertir este espacio hoy actualmente está tremendamente modificado en muchísimas partes que obviamente acá no existían, para albergar el museo y ya quedarse definitivamente en este lugar, ¿no? Que sigue estando, por supuesto. Y voy a mostrar algunas, porque es imposible, ¿no? Terminamos, hablar del Bellas Artes podemos mostrar una semana. Voy a mostrar algunas de las más importantes grandes donaciones que hubieron, pero muy rápido, ¿no? Esta es la colección Guerrico, ustedes vieron, el otro día yo mostré la nueva puesta en valor con todos esos colores rojos, ¿no? Pero en realidad esta es la foto original cuando se hace la donación, que lo hacen los descendientes, ¿no? Guerrico Lamarca, los Guiraldes, que donan gran parte de esta colección fantástica y una de las más grandes, juntamente con otra, que la vamos a ver más adelante, que es la de Parmenio Piñero. Después vamos a ver quién fue. Acá tenemos, este es un cuadro magnífico, magnífico, que cuando uno entra al Bellas Artes, lo tiene, si no lo han cambiado, lo tienen en la gran entrada. Este es el primer duelo, una obra académica por excelencia de Bourgerot, un gran pintor academicista francés, que esto lo compra Uriburu, Francisco Uriburu, Francisco Uriburu, lo compra y después lo dona al Museo de Bellas Artes, ¿no? Es un cuadro de mucha combustión, es enorme este cuadro, es enorme, ¿no? Bueno, sigo. Los bronces de Rodin, hay gran colección de bronces de Rodin, colecciones de Santa Marina, de Llobet, de Garrico, hay muchas, yo puse algunas de las más importantes, ¿no? Esta es una que es muy impactante, que esta es la cabeza de Balzac que hace Rodin. Hay varias, inclusive esto perteneció a la colección Mercedes Santa Marina, que ella lo dona, y yo me acuerdo que hace muchos años, estando en el museo, preparando charlas y qué sé yo, una de las museólogas de ahí me contaba, una señora muy, pero muy grande, que ella se acuerda cuando en la década del 60 se rearma la Sala Rodin con todas estas donaciones y que por supuesto fueron invitados y que estaba Mercedes Santamarina y que ella se acuerda de que ya era muy grande Mercedes Santamarina y se acercó al busto de Rodin, que ya lo había donado, y que lo acariciaba y dice que lo extrañaba en su casa. Una pieza absolutamente espléndida. Este es bronce, después hay 2 o 3 que son calcos de yeso. Yo creo que entendí que este es de yeso, no me acuerdo ahora,
En Tandil está la gran colección Mercedes Santa Marina. Gran parte de su colección fue donada a esta ciudad, ¿no? Que está en el Museo de Bellas Artes. Acá, bueno, muchos grandes coleccionistas, yo pues muestro cosas, muchos grandes coleccionistas donan no solamente obra, importante obra, sino que además donan el dinero para hacer la sala y para el mantenimiento de la sala, porque muchos legados, muchas veces cuando se lega, lo que no quieren los que donan es que se desmembre la colección se mantenga unida y que haya un criterio de selección. Esta es la colección Hirsch, una de las colecciones más espléndidas que tiene el museo, ¿no? Desde tapices flamencos y pinturas medievales, esculturas del Renacimiento, bueno, piezas absolutamente maravillosas. No son muchas piezas, pero bueno, indudablemente cada una de ellas en sí es de una belleza muy importante. Bueno, los Hirsch también donaron, además de esta enorme obras, no me acuerdo, creo que son algo de 20 obras, no recuerdo ahora, donaron el dinero para que se construya la sala Hirsch. Esta es la sala que donó María Luisa Bember, la artista cinematográfica, la gran directora de cine. Ella legó, sabiendo ya que su estado de salud era absolutamente irreversible, ella también donó el dinero para una sala y donó una colección de pintura latinoamericana, de Malanca y ay, se me fue el nombre, de Barrada, de Piñalba y de Barrada. Barrada es un pintor uruguayo, ¿no? Inclusive acá hay uno, dos Fígaris. No es gran cantidad de obra, ¿no? Creo que son 10 o 12, pero son muy, pero muy valiosas. Bueno, seguimos en la galería, seguimos en la calle. Si están muy agotados porque voy muy rápido, avísenme, por favor, porque hablo rápido porque si no, no llego. Entonces, cualquier cosa que necesiten o que quieran pararme, párenme, pues ya les digo, yo me olvido. En la galería, en la calle Florida, también en 1892 se establece una de las más importantes casas y firmas de fotografía. Si bien es cierto que Alejandro Whitcomb, que es este inglés, que llega a Buenos Aires y se instala, él compra en realidad una casa de fotografía que ya había en Buenos Aires y todo diríamos así, su acervo fotográfico. Y Alejandro Whitcomb lo que hace es convertir a la casa Whitcomb, fotografía, en la casa por excelencia de la burguesía porteña. En realidad logra los adelantos técnicos necesarios para ser la casa elegida por las familias de la más alta burguesía porteña. Es decir, toda la gran burguesía porteña, la más importante, se fotografió con Whitcomb. Y acá estamos viendo en realidad lo que era estas fotos, 1884, las fotos de la casa, que ustedes están viendo, eran estos lugares que hacían placas de bromuro y de opalina, y después había un sector de pintores, había un pintor boliviano muy importante, que lo que hacían es retocaba con lápiz y con colores la fotografía. Todavía en realidad no había entrado la decisión de crear una galería de arte. Eso va a ser porque en realidad se abre, o socios de él se abren, y al lado de la casa Whitcomb deciden poner ¿cómo se llama? Otro local, donde también sacaban fotografía, pero empezaban a mostrar, porque vieron el negocio, galerías de arte. Entonces Alejandro Whitcomb se da cuenta de que en realidad era muy importante y no se iba a dejar avasallar por quienes habían sido sus socios, entonces decide y contrata a Pierre Benoit, el gran arquitecto, Repetto y Nochetti, que era una firma muy, pero muy importante digamos así, de arquitectos, y adaptaban las construcciones, y al lado pone y adapta esa gran
vidriera y que va a ser el Salón Whitcomb, que durante enorme cantidad de años va a ser la galería más importante de Buenos Aires. El Fondo Nacional de las Artes ha sacado hace, creo que 6, 7 años, no recuerdo, un libro que es magnífico, un libro que es magnífico que se llama Whitcomb, Memorias de una Galería de Arte, ¿no? Con trabajo de investigación de Patricia Artundo, una gran historiadora del arte, y que es un libro de mucho volumen, muchísima imagen, de una calidad espectacular, un papel magnífico. Bueno, muestran todos los catálogos y hace un recorrido de los 100 años de la galería, no, 100 años no, de los años que tienen la Galería Whitcomb, que está en 1892, empieza y termina en 1957, creo, si no me equivoco ahora. Voy mostrando, acá estamos viendo, bueno, este era el lugar claramente donde gran parte de las familias o los integrantes de las familias tradicionales elegían este lugar para ser fotografiados, ¿no? Con fotografía de porte, ambientada, con esos, digamos, esos telones o esos cartones de fondo que eran producidos por sus propios artistas, ¿no? Porque tenía artistas que trabajaban con él, o estamos viendo las esculturas y elementos que ven acá a su derecha para hacer o ambientar estas fotos tradicionales y familiares de mucho valor. Whitcomb también fotografió edificios de Buenos Aires, fotografió eh, otras provincias. En 1915, si no me equivoco, 1915, Whitcomb abre una sucursal en la Rambla de Mar del Plata, así que, porque era el lugar tradicional donde iba todo la burguesía, este, de Buenos Aires, ¿no? Acá estamos viendo otra sesión de fotografía. Y bueno, esta es una de las tantas fotos de familias. Claramente se nota que es de una familia muy aristocrática, por la pose, las niñas, las mujeres, los caballeros, la construcción. Bueno, Whitcomb se dedicó exclusivamente a convertirse en la casa de fotografías de la alta élite porteña. Por ahí pasaron desde presidentes, embajadores, pasaron en su momento políticos, bueno, todo lo que era lo más granado de la sociedad pasó por la casa Whitcomb y se sacó sus fotos, ¿no? Comienza, como les digo, comienza a tener al lado, paralelo a la casa de fotografía, su gran galería de arte. Y es acá donde, bueno, todo lo más importante en arte, que a partir de 1892 en adelante va a tener lugar en Buenos Aires, va a ser seguramente en Whitcomb, o después va a ser el Salón Costa, el Salón Peuser, el Salón Müller, que son otras galerías, pero el Salón Whitcomb es la primera galería de arte, ¿no? Y acá, bueno, han expuesto, primero, indudablemente, vamos a ver que fue el lugar elegido cuando viene José Artal para introducir lo que es la pintura española, que es clave en toda esta historia, y también la pintura la pintura francesa. La pintura alemana, en realidad, van a elegir otra galería, que es la Galería Müller, de un importante figura de la colectividad alemana, y quien va a ser su estrella absoluta va a ser Fernando Fader, indudablemente el gran pintor argentino en su momento, que viene por supuesto de familia alemana, pero Fader empieza a exponer en la Galería Whitcomb. Debe ser una de las historias más impactantes de la Galería Whitcomb, es del año 24, cuando Petoruti vuelve al país, después de todos sus 10 años de haber vivido en Europa, especialmente en Italia, y trae sus cuadros, que eran, digamos así, cuadros cubistas, y que los pone en la Galería Whitcomb, ¿no? Y él mismo, en su libro que se llama Un pintor frente al espejo, que es una autobiografía estupenda de Petoruti, él cuenta, porque esta era la época en que los presidentes iban e inauguraban galerías de arte, ¿no? A los Alvear, bueno, todos ellos, todos los grandes presidentes fueron a
a visitar y a inaugurar. Y cuenta, en la Whitcomb, cuenta que cuando él expone los cuadros, en 1924, que eran cuadros cubistas, cuando va a la mañana el presidente, creo que era Alvear, sí, creo que era Alvear, y cuando termina de visitar toda la muestra, y estaba con Petoruti, todavía no se habría abierto al público, entonces lo mira a Petrucci y le dice, bueno, joven, espero que usted no necesite de la fuerza pública, porque indudablemente, y fue tal cual, cuando se inauguró se produjo uno de los escándalos más grandes, peleas, trompadas, gente que quiso romper los cuadros, ahí estaban, bueno, la lucha entre los que apoyaban a Petoruti y los que estaban en contra, bueno, porque en realidad era pintura degenerada, inentendible, bueno, todo eso sucedía en Whitcomb. Y tantos otros, tantos pintores que han iniciado, porque Whitcomb fue en su momento el sello de la Galería de Arte. Y vuelvo a repetir, estaba en Florida al 300, después tuvo otra sede. Acá tenemos otra vista de la galería, de retratos y de cuadros. Acá tenemos otra. Y acá voy a empezar también, y esto va a pasar en Whitcomb. En realidad, yo les venía contando, cuando empecé, el tema de ese cambio paradigmático hacia la cultura española, ¿no? Que la generación del 80 la había considerado una cultura atrasada, medieval, totalmente clerical, bueno, y despreciada, ¿no? Y justamente a partir del centenario, o años antes del centenario, bueno, ese gran cambio de mentalidad se va a producir poco a poco y tiene mucho que ver con la gran colectividad española que se había instalado. Yo les decía que en 1914 había más de 300.000 personas de la colectividad española en Buenos Aires. Y es muy interesante porque ahí estaba la figura de Ricardo Rojas como uno de los grandes adalides de la búsqueda de la identidad hispánica y de su herencia colonial. No solamente se vio en la pintura, se ve en la literatura, se ve en la arquitectura, se ve en el teatro, hay enorme producción, todo lo que va a ser el neocolonialismo, con Guido, ¿no? Con Noel y tantos importantes figuras, o como vamos a ver más adelante a Rodríguez Larreta, ¿no? Con su Museo de Arte Español y toda esa concepción hispánica. Es tan importante que cuando se produce el centenario, que no pasó tanto de la generación del 80, España se había convertido en nuestra querida madre tierra. Y además, España también tenía una mirada muy particular, especialmente en Buenos Aires, porque España había salido hacía poco de una guerra tremenda con Estados Unidos, donde pierde Cuba, Filipinas, bueno, un desastre muy grande que lastimó de manera muy profunda e hirió de manera muy profunda al alma española, ¿no? Por lo tanto, hubieron pensadores, intelectuales, escritores, músicos, pintores, que trataron de encontrar la manera de aliviar ese dolor, esa pérdida tan tremenda que había sido la derrota de la guerra española estadounidense. Y un lugar que a ellos les interesaba mucho era Buenos Aires. Buenos Aires porque era uno de los lugares donde había una gran colectividad española. Y sabía que la colectividad española iba a influir porque muchos de sus miembros ya habían logrado estar en situación y movilidad social de mucho prestigio económico, social y político. Y además se va a debatir, o cosas que pasaban en España se van a trasladar a Argentina. Y por ejemplo, el órgano donde va a traducir o va a mostrar esa gran lucha que había en pos de la recuperación moral de España va a ser el Diario de la Nación. Piensen ustedes que en 1914
son 4 años del centenario, o sea que es nada, la Universidad Nacional de Buenos Aires crea una cátedra de cultura española cuyo director es Ramón Menéndez y Pidal, o Ramón Menéndez Pidal. Y en 1916 esa cátedra la va a ocupar por muchos años una de las figuras españolas que más influyó en el pensamiento argentino, que fue Ortega y Gasset. Por lo tanto, el concepto español y la cultura española comienzan a tener, digamos así, una participación muy particular. Y entre esa, es decir, entre ese debate filosófico, político, también está el arte. Primero porque había una gran influencia de la colectividad española por adquirir obras de mucho valor español y muchos artistas que querían instalarse y vender sus obras. Esta es una carta, una de las tantas cartas, porque en realidad José Pepe Artal, así se lo llamaba, fue el gran primer marchand de pintura española en Buenos Aires. No el único, pero el más importante. Él era un hombre comerciante como pocos, hábil, gran coleccionista de pintura española particularmente, mucha de la cual había hecho en Montevideo, y su pintor estrella, a quien él más quería eh, instalar y con quien tenía una amistad fundamentalmente comercial, era con el valenciano Joaquín Sorolla Bastidas, nada menos. La correspondencia entre Artal y Sorolla es absolutamente increíble, ¿no? Lo cierto es que acá es una carta que le escribe a Sorolla, diciéndole en realidad que necesita cuadros porque había mucha avidez dentro de los grandes coleccionistas argentinos en comprar obra española, fundamentalmente Piñero, pero Santa Marina, Llobet, Guiraldes, Larreta, qué sé yo, muchísimos que querían comprar y querían comprar arte moderno, ya no querían. El otro marchand se llamó José Pinelo Llull, era un pintor también, que tuvo al principio un éxito, pero después se dedicó más que nada a pintura absolutamente ortodoxa, Moreno Carbonero, Barbudo, creo, y otros pintores, y llegó un momento en que la gente no le interesó tanto, por ende, en realidad no tuvo demasiado éxito. En cambio, Artal, que era muy hábil comercialmente, pero muy hábil, él en realidad introduce el arte moderno. ¿Qué era el arte moderno? Era el arte que se está dando, Sorolla, Zuloaga, Rusiñol, y grandes pintores, Hermenegildo Glada Camarasa, bueno, ahora los vamos viendo, grandes pintores y que han conformado las grandes colecciones. Este José Artal, que lo tenemos acá, a mí me encanta esta foto con toda su hispanidad. Él en realidad cuando llega a Buenos Aires, que ve esto, lo huele, pero rápidamente lo que estaba pasando con la colectividad y el interés de la colección, va a Whitcomb. Le ofrece a Alejandro Whitcomb su colección particular de pintura española para exhibirla. Vende todo, no le queda un solo cuadro, o creo que le queda un cuadro. Y él rápidamente, claramente ve, bueno, acá está. Y a partir de ahí él está entre 1008, a ver, espera, porque a veces yo me hago mucho despelote y después cuando me escucho me quiero enojar conmigo porque me estoy olvidando. Entre 1897 y 1913 son todas exposiciones que él va haciendo simultáneamente de pintura española en Whitcomb, o donde él tuvo también su galería de arte, que fue las Galerías Bon Marché. Acá lo vemos también pintado por José Sorolla, un hombre muy hábil, tremendamente hábil. Y ahora les voy a... Bueno, ese es uno de los tantos catálogos, porque en realidad él logra, como buen comerciante, que era un hombre pero muy inteligente, muy rápido para la parte comercial, cómo lograr y cómo atraer no solamente la gente que venga a ver los cuadros, que era importante, gente que venga a comprar los cuadros. En realidad lo que a él le interesaba era vender, fundamentalmente. Entonces lo que él hace, se da cuenta de que, por ejemplo, hace estos catálogos y dentro del catálogo que va colocando invitaciones para las próximas muestras con pintura o con grabados de
artistas que van a participar. Y eso indudablemente tiene mucho éxito. Estamos hablando de 1890 aproximadamente. Y es así como gran parte de los coleccionistas de Buenos Aires acuden a Artal a comprar su pintura. Llega un momento, yo voy a ir mostrando algunos de los cuadros importantes que tiene el Museo Nacional de Bellas Artes, que han surgido de diferentes colecciones y de la mano de Artal. Artal, cuando ve que el Museo de Bellas Artes le va comprando, yo les comentaba que Artal no tiene buena relación con Schiaffino. A Schiaffino lo llama hispanófobo, porque decían que en realidad privilegiaba a lo francés que a lo español. Pero sí hubo otra gente que tanto lo apoyó. Entonces, después de que le hayan comprado una gran cantidad de cuadros, que lo compró la Comisión de Bellas Artes, o algunos coleccionistas que donan, en realidad él dona una pintura de uno de los tantos pintores modernos que él traía, que es Mariano Fortuny, ¿no? Que es un gran pintor. Este es un cuadro magnífico que se llama Antes de la corrida, que hoy por supuesto está en el Museo Nacional. Y les voy a contar de un personaje antes de entrar. Había un coleccionista muy importante que se llamó Parmenio Teodulo Piñero. En realidad era un hombre de una gran fortuna, que vino de ambas partes de su familia. Él era soltero y él se jactaba, y lo decía, la mayor colección de pintura española de primer nivel, por supuesto, que había en Buenos Aires, cosa que era cierto. La pintura española de Piñero, junto con la Santa Marina, fueron absolutamente insuperables, especialmente la de Piñero, y ahora la vamos a ver. Y fue un hombre muy bondadoso, un hombre muy filántropo, no tuvo hijos, como decía, era soltero, y él muere en 1907 y él lega al Museo Nacional de Bellas Artes toda su galería, completa. Pero además le dona a la ciudad de Buenos Aires, a la Municipalidad de Buenos Aires, le dona más o menos, estamos hablando de 1907, una suma superior a los 2.800.000 pesos de esa época, con un destino preciso: construir un hospital público, lo que hoy es el Hospital Piñero de Buenos Aires, ese hospital tan importante. Bueno, Parmenio Piñero también fue un hombre cultísimo, un hombre que le compró mucho a Artal, pero vamos a ver, y a él le gustaba muchas cosas, fundamentalmente los clásicos, indudablemente, como este Goya, maravilloso, que hoy está en el Bellas Artes, que forma parte de la colección Piñero. Acá hay varios Goyas, varios Goyas, en el Museo Nacional, ¿no? Este Baile de Noche, o Fiesta Popular, como le dicen algunos, es una obra espléndida que está, ¿no? Y después, no se llevaba muy bien con Artal, si bien es cierto que le compraba, porque Piñero lo que quería, en realidad, como buen hábil comerciante que era, él viajaba a España y entraba en contacto con los artistas, especialmente con Sorolla, porque era un gran admirador de Sorolla. Entonces, directamente hablaba con Sorolla, lo convencía, arreglaba los precios, y además le ofrecía a Sorolla decir, bueno, mira, la posibilidad de que yo también te haga de intermediario con grandes coleccionistas de Buenos Aires. Claro, Sorolla cuando Artal se enteraba de eso, entraba en ataque de locura, porque se perdía las comisiones. Por ende, la correspondencia entre Artal y Sorolla en cuanto a Piñero es tremendo, porque trata por todos los medios de descalificarlo, de que en realidad es un amarrete, que lo puntea, de que él trata de buscar buenos precios. Sorolla no le interesaba lo que decía Artal y seguía vendiendo lo que le decía Artal, lo que le decía Piñero y otros coleccionistas. Este es uno de los tantos cuadros de la época de las playas de Sorolla que son absolutamente maravillosos, ¿no? Está en la costa valenciana, como buen valenciano, una pintura, bueno, absolutamente deliciosa, ¿no? Que Piñero después la dona. Y acá tengo otra que también es de la familia Cobo. También Cobo fue un gran coleccionista y cuando muere su viuda lo dona, que también es de Sorolla, que se llama La Vuelta de la Pesca. Bueno, es la última, una época más casi última de Sorolla, que es la serie
de las playas, las series estas tan absolutamente coloridas y alegres y movidas. Artal quería, a toda costa, quería traerlo a Sorolla. La correspondencia le pedía, le suplicaba que Sorolla venga a Buenos Aires porque la gente lo quería, pero Sorolla no le interesaba. Sorolla quería ir a Estados Unidos porque le interesaba la burguesía norteamericana. Así que a la Argentina Sorolla nunca vino. Sí es cierto que vendió mucha obra. Después hay otros dos que sí vinieron y se armó realmente un problema bastante particular. La Comisión Nacional de Bellas Artes eh, empieza a comprar, yo dije que tuvo un fuerte enfrentamiento con Schiaffino, porque Schiaffino privilegiaba las compras francesas antes que las compras españolas. Pero lo cierto es que el presidente de la Comisión Nacional, que era un neurólogo muy famoso de Buenos Aires, un hombre de mucho dinero y además un gran coleccionista de arte español, José Semprún, es el presidente de la comisión y privilegia la compra de pintura española. Y fundamentalmente lo mismo pasaba cuando asume la dirección del Museo Cupertino del Campo, que también le interesa a Sorolla, ¿no? Entonces, otra de las obras de Sorolla que se compran en el museo es esta, que es absolutamente espléndida, que se llama La Última Copla. Semprún es muy interesante cuando se lee la correspondencia, porque Semprún y algunos, en realidad, cuando se escriben con Sorolla, lo condicionan qué tipo de cuadro quieren. Cuadro con gente linda, que sea baile, que sea muy ameno, que haya mucha luz, que haya mucho jolgorio. No deja librado al artista ninguna cosa, sino que simplemente le ponen punto por punto cómo que tienen que ser los cuadros. Es más, muchas veces, muchos cuadros que Sorolla remitía a Buenos Aires a pedido de, por ejemplo, Semprún, a Semprún no le gustaba y se los devolvía, y por ejemplo, uno o dos están en el Museo de Bellas Artes de Chile porque acá no se aceptaron. Es muy interesante porque en realidad Sorolla, que era un gran pintor absolutamente, que no era muy querido por una parte de España, porque en España, sobre todo los grandes, digamos así, intelectuales que querían la recuperación de España, querían que los artistas volvieran a la fuerte tradición histórica de España, la España anterior, no digo la medieval, pero la anterior. Sorolla, lo mismo que Rusiñol y otros, Rara Camarasa, en realidad, pintaban la luz, la alegría, y no era muy visto, especialmente con dos o tres grandes pensadores importantes en España. Uno era Unamuno, el otro era Valle Inclán, el otro era Azorín, que en realidad a Sorolla mucho no lo querían, porque decían que no representaba, porque decían que sus pinturas eran pinturas sin conflicto, eran pinturas de mucho color, de mucha alegría, pero que no mostraban el alma español. Pero sí tenían en cambio a un artista que para ellos era el que resumía en realidad la esencia del pueblo español, y era Ignacio Zuloaga, el gran vasco. Maravilloso pintor Zuloaga, ¿no? Fíjense que, por ejemplo, acuérdense, Prudencio de Rico se hace retratar por Sorolla, pero Larreta, Girondo y otros, que son muy hispanistas, sus grandes retratos están hechos por Zuloaga, no por Sorolla. Y hay una disputa, acá en Buenos Aires, en el diario de la Nación, toman parte los críticos de uno y de otro. Es el momento donde se pelean y discuten a ver quién tenía mayor importancia. Voy rápido porque no los quiero... Esta es otra, esta es una obra que compra José Semprún, se lo compra a Sorolla, es muy linda, después la dona al museo, también donde claramente lo condicionó, que era un baile, cómo tenía que ser, cómo era la luz, cómo eran las mujeres, gente linda, nada que ver con Zuloaga. Zuloaga era en realidad otra, Zuloaga era en realidad esto, Zuloaga era este pintor, Las Brujas de San Millán. Cuando se hace la gran exposición centenario de Buenos Aires, en 1910, España, y sobre todo Artal, hace una apuesta muy grande, porque quiere traer una fuerte producción española para vender. Él quiere traer Goyas, Velázquez, ¿no? Pintores tradicionales, no se logra eso, por más que él quiere poner la plata, no se logra, ¿no? Y él apuesta mucho a Sorolla. Sorolla no viene, pero lo hago muy rápido porque es muy largo la historia.
en Buenos Aires se había instalado ya la figura de Zuloaga, que la había instalado, entre otras cosas, los textos de Unamuno, los textos que otros pensadores también tenían. Y cuando se hace la exposición internacional del centenario, Zuloaga tiene una sala propia, y es el artista absolutamente admirado, y es el artista elegido y, digamos así, como seleccionado como el pintor por excelencia, y vende muchas obras. Esta es una obra impactante, impactante, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes. Y fíjense que, si bien es cierto que viene Sorolla, ¿quién gana el primer premio de oro, el gran premio de oro del centenario? Lo gana un vasco, Hermenegildo Anglada Camarasa, con Campesinos de Gandía. ¿Cómo? Este es el gran... ¿Cómo? ¿Me hablan a mí? No, bueno. Esta es la gran pintura, el gran premio de honor. Bueno, ya para ir terminando, voy a mostrar lo que era en realidad el lugar elegido por excelencia por la colectividad, no por la colectividad, sino por la alta burguesía porteña. En realidad, el Jockey Club lo construye o lo manda... ¿Está acá? ¿Sí está? No, tengo que tener sí. Está mal, bueno, me olvidé, está puesto. Quien lo diseña es un arquitecto austríaco que se llama Manuel Turner, pero el que lo termina de hacer de vuelta es Emilio Agrelo, como Grandes Cosas. ¿No? Estaba ahí en Florida, y es un edificio, no sé por qué puse esto primero, pido disculpas. Bueno, esto fue la rapidez, voy a ir mostrando porque ya me pasé mucho del horario. Acá tenemos el edificio, es un edificio impactante, por supuesto ya no existe, ¿no? Este edificio se perdió, se destruyó en la década del 50 y después ahora acá están las galerías Florida, en este lugar. Bueno, este era el edificio del Jockey Club. Acá estamos viendo otra vez otra vista. Era el lugar no solamente de la burguesía, sino de los altos terratenientes, porque estaba el Jockey Club, que fue la continuación del Club del Progreso, o con mayor envergadura, y por supuesto estaba Palermo, ¿no? Donde se realizaban bien a la manera inglesa todos los premios de carrera, de caballo. Estas son fotos, paso rápidamente, el edificio, un edificio enorme. Cuando Carlos Pellegrini ordena construirlo, en Francia vivía Miguel Canet, que en ese momento era secretario de la embajada, y Miguel Canet es el que se ocupa de traer todo lo que fue la decoración, las alfombras, los caireles, los cristales, las porcelanas, todo lo que después se colocó en el Jockey Club fue traído desde Francia, a pedido, o el intermediario fue Miguel Canet. Acá estamos viendo el hall principal. Son todas fotos históricas, por supuesto, fotos del Archivo General de la Nación. Y otra vista. Acá estamos viendo, en realidad, esta Diana de Falguer, que en realidad era propiedad de Aristóbulo del Valle, que era uno de los miembros, y que el Jockey Club se lo compra. Y si ustedes se acuerdan, cuando yo mostré hace unas semanas atrás, en el Palacio Hume, de la colección Miguel Canet, estaba un retrato de porcel de Goya, que justamente también el Jockey Club lo había comprado para su galería de cuadros, y que, bueno, nunca más se supo qué pasó con ese cuadro, está dado como desaparecido, ¿no? Este era el Salón Dominó, o el Salón del Tresillo, que era un salón, digamos así, íntimo de los hombres, o en otro día de las mujeres, pero fundamentalmente de los hombres. Este era el salón principal, muy, muy, muy al estilo inglés, muy de los temas. Y bueno, y esto es la nueva... bien. Acá tenemos, esta ya es la nueva que está, y nada, ya con esto terminaba, porque ya lo que viene ahora ya no está. Bueno,
traté de ser lo más rápido posible, aunque sé que no fue, no fue fácil de hacerlo. A ver, déjenme, acá está, ah, ya. Bueno, a ver, ay, de vuelta, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Acá estamos. Bueno, corrí como un loco, yo pido disculpas, sé que a veces, porque yo sabía que esto iba a ser muy largo, así que a veces pido perdón porque cuando corro mucho. Hola Silvia, ¿cómo estás? Silvia Tobío, ¿cómo va? Muy bien, ¿cómo te va? Gracias por venir, gracias por esta Patricia, bueno, siempre voy a hablar de Patricia. Bueno, amigos Gustavo. Bueno, espero que más allá de todo, de toda mi rapidez y de haberme entrecortado mucho por tratar de decir mucho en poco tiempo, pero bueno, gracias. Espero que les haya servido. Ya prometo que los próximos va a ser un poco más acotado. Lo que pasa es que eran 3 temas muy densos: el Museo de Bellas Artes. Gracias, Irene. Gracias. Eran 3 temas muy complejos, ¿no? El más sencillo, porque bueno, el Jockey Club, porque fue rápido, simplemente, pero los otros 2 eran temas candentes. Y vuelvo a repetir, es una síntesis de lo más apretado que pude hacer, porque si no, imposible de llegar. Pero bueno, espero que lo hayan pasado bien. Nada. Aprovecho que lo tengo a Miguel Berger, porque el otro día él me mandó, y agradezco profundamente, la imagen de Fragonard. Gracias, Pato, gracias, Pato. La foto del sacrificio de la rosa de Fragonard, que para mí era imposible de conseguir, bueno, ¿cómo hiciste? No sé, gracias, Patricia, que me la mandó y con mucha alegría. Bueno, ¿qué les iba a decir? Bueno, nada, si fue muy maratónico o medio confuso por la rapidez, pido disculpas, pero si me hubiera llevado el tiempo